Con nosotros en esta mañana. Gracias nuevamente por su fidelidad, hermanos. Gracias por estar aquí. Y mire, hermano, el pastor ya lo comentaba. Vamos a estar teniendo este tiempo. Gracias, pastor, por darnos la oportunidad también. Y vamos a tener este tiempo. Y mire, hermano, quiero hacer algunas aclaraciones antes de ay, no se ve casi. Bueno, va a ocupar un buen zoom en sus lentes para poder ver ahí esa imagen, ya lo acomodaremos después. Quiero hacer algunas aclaraciones, hermano, nada más rápidamente. De una vez le aviso, no quiero, bueno, no es mi intención, mejor dicho, porque sí quiero, pero más adelante, pero no es mi intención por el momento, hermano, dar una exégesis extremadamente profunda de este escrito de Hebreos, ¿okay? Quiero llevarlo a usted a que sea más práctico con la enseñanza que vamos a ver. Ahora, eso no quiere decir que vamos a descartar las exégesis importantes, pero quiero hacer esta aclaración de una vez porque no me voy a meter en muchas etimologías, ¿sale? Porque también usted es responsable de estudiar en casa, ¿ok? También usted tiene que sentarse, pasar un buen tiempo, ya lo decía el hermano Víctor en la escuela dominical, pasar tiempo con el Señor y comenzar a profundizar en la escritura de una manera personal. Entonces, mi intención, hermano, con dar un reinicio a este escrito de los Hebreos es, obviamente, no le voy a enseñar cosas diferentes a lo que el pastor le ha enseñado ya o a lo que la escritura misma nos enseña. Sin embargo, hermano, quiero que podamos verlo de una manera más personal a nuestras vidas. Esa es la intención, sin dejar a un lado la importancia de los trasfondos históricos, de los trasfondos textuales, que esa es la intención. ¿Sale? Acompáñenme a Hebreos, hermanos. Capítulo 4, le prometo que la siguiente semana voy a tratar de mejorar ahí algunas diapositivas, voy a tratar de hacerlo de esta forma, más visual, porque ya me di cuenta que en la proyección no se ve nada. ¿Sí le entiende lo que dice ahí? Sí. Más o menos. Bueno, de aquel lado, la imagen que está de aquel lado, no está en español, ¿eh? Por si usted me está diciendo que sí le entiende, entonces ahí hay algo. Pero de este lado sí, pero bueno. De este lado, acá se ve mejor, sí es cierto. Bueno, ya lo arreglaremos la próxima semana en las siguientes. Hebreos capítulo 4, hermano, por favor, acompáñeme ahí. Le pido de favor, si usted trae su teléfono, póngalo en silencio de preferencia, hermano, que no nos vaya a interrumpir. Vamos a pasar a tiempo de la enseñanza. Hebreos capítulo 4, dice el versículo 14, voy a leerlo, sígame solamente con su vista. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre bendito, gracias le damos porque nos permite reunirnos una vez más. Le agradecemos, Señor, por el tiempo que nos permite de poder cantarle, de poder alabarle a través de estos himnos, poder, Señor, recordar lo que usted ha hecho, lo que usted hará y lo que usted hace en nosotros a través de su gracia y su misericordia. Señor, le agradecemos porque día con día usted es con nosotros, porque día con día usted cuida de nosotros, Señor, aún sin merecerlo. Y, Señor, le pedimos que en este tiempo que hemos de tomar en su palabra, nuevamente sea usted exaltado sobre todo nombre, sobre toda actividad, sobre toda cosa en la cual nosotros a veces ponemos la confianza. Y tome usted su lugar en nuestras vidas, Señor, ponerlo a usted en primer lugar, sabiendo que usted tiene el control, sabiendo que usted gobierna nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a poder sujetarnos a ese conocimiento y sobre todo ser practicantes de ese conocimiento en nuestras vidas diarias. Bendiga a la iglesia en esta mañana, Señor, así como a cada congregación, a cada iglesia, a cada mensaje que se está predicando quizá en estos momentos y está siendo exaltado su nombre. Sea usted con ellos, Señor, y ayúdenos siempre a que usted esté por delante en todo momento en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a leer el versículo 14, hermano. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bueno, ya han tenido bastantes tiempos en cuanto a este estudio de Hebreos, hermano, con el pastor. Sin embargo, hermano, yo le pedí al pastor, ¿hay alguna problemática si puedo reiniciar para poder yo llevar un seguimiento en cuanto a lo que quiero enseñar? Me dijo que no había problema.
Ahora, esto que vamos a estar viendo aquí, hermano, este estudio, bueno, el pasaje que acabamos de mencionar ahorita, puedo mencionarle que es uno de los pasajes centrales de este escrito. Ahora, estos pasajes, estos 3 versículos, connotan y sobresaltan todo lo que el escritor pretende en la carta a los hebreos, en este escrito. Lo que se pretende, hermano, obviamente es recalcar, es asentar, que ya lo estaremos viendo nuevamente en los primeros capítulos, quién es Jesucristo, cuál es la función de Jesucristo y los beneficios que tenemos al poner a Jesucristo en su lugar que corresponde. Ahora, déjenme aclarar de una vez. Cuando yo cuando yo llegué a mencionar, hermano, que nosotros necesitamos poner a Jesucristo en cierto lugar, no es que Jesucristo no tenga esa posición, no es que Jesucristo no tenga esa supremacía, no es que Jesucristo no esté sobre toda cosa, sino que me refiero, hermano, en que a veces y muchas ocasiones nosotros ponemos a Jesucristo en otro lugar o no le damos el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Ahora, el escrito de los hebreos, hermano, y lo que quiero ver el día de hoy más que nada es una introducción general de lo que vamos a estar estudiando, pero este estudio, hermano, de este escrito que vamos a iniciar, básicamente magnifica una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana, la supremacía de Cristo o la persona de Cristo. Lo podemos ver en pasajes constantemente, podemos ver la posición de Cristo, podemos ver quién es Él, podemos ver que es el creador, el alfa, el omega, el principio, el fin, y podemos ver todos esos detalles maravillosos. Pero este escrito a los hebreos, hermano, es el único escrito del Nuevo Testamento donde nuestro Señor está siendo presentado en su oficio más alto en referencia a nosotros, que es el sacerdocio que Él hace y es la supremacía de su gloria como Hijo de Dios y como Hijo de hombre. Ahora, eso es maravilloso, hermano, porque en el momento que vemos en la historia que Cristo se presentó a la humanidad, podemos ver varias características y varios parámetros que el Señor Jesucristo manifestó. Uno de los más importantes que podemos ver en las vidas de los creyentes es que Jesucristo, hermano, cumplió la ley, obviamente, ¿verdad? Muchas veces escuchamos, es que Cristo vino a romper la ley. Bueno, no, Cristo cumplió la ley. Fue perfecto en todo lo que Él hizo. Ahora, ello, hermano, también lo llevó, obviamente, con el plan divino que tenía de la salvación de la gracia, vencer el pecado, superar todos los obstáculos que había entre el hombre y Dios. Por eso la Escritura nos dice que solamente hay un camino, que es Jesucristo, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? No es María, no es Santa Cayetana, no es la iglesia, no es el pastor Jerry, no es el pastor Moy, es Jesucristo. Y podemos ver en la Escritura, hermano, que cuando Jesucristo se manifiesta y hace todo ello, cumple la ley, vence el pecado, rompe los obstáculos, rompe el velo, abre el camino al Padre, hermano, podemos ver que Él generosamente, en gratitud, en misericordia, en gracia hacia nosotros, nos entrega la vida eterna, obviamente para aquellos que son hijos de Dios. Ahora, este mensaje que Cristo termina expresando y manifestando en su vida, conforme va avanzando en los años, en los evangelios lo podemos ver, había una confrontación muy difícil con el judaísmo. Este grupo de personas, hermano, les era difícil aceptar quién era Jesucristo. Les era sumamente complicado reconocer su posición. Es por ello que encontramos múltiples pasajes donde hay confrontaciones de quién era Cristo, porque ellos esperaban, ¿verdad?, al Mesías durante siglos, estaban esperando a ese rey que llegara y derrocara en ese tiempo al gobierno romano, y no lo podían encontrar en Jesucristo, porque Jesucristo vino y Él mismo menciona, ¿verdad?, que su reino no era como nosotros lo esperábamos, no era como nosotros lo visualizábamos, sino que era algo distinto, hablando de la vida eterna. Ahora, ellos, hermano, este grupo de personas, los judíos específicamente, estaban, hermano, voy a decirlo de esta forma, tradicionalmente en su forma de pensar y de adorar, de una forma religiosa, legalista, que automáticamente al hacerlo de esa forma, nublaron su mente por completo para identificar quién era Cristo. Y eso es interesante porque podemos ver a los fariseos, por ejemplo. Los fariseos, este grupo de personas, ¿verdad? Y usted y yo hemos visto, hermano, que muchas veces catalogamos el fariseísmo como algo negativo. Y bueno, en la actualidad, en tiempos actuales, en las iglesias solemos usar ese tipo de expresiones con hermanos que son muy legalistas, muy exagerados, muy santurrones, ¿verdad? Muy cristianoides. Este hermano fariseo. Pero en realidad, hermano, el grupo de los fariseos, o esta extensión, hermano, comenzó
a hacer las cosas adecuadamente. La idea de por qué surgió los fariseos era para proteger el uso constante de la ley, para que se llevara al pie de la letra, para que se cumpliera el propósito, para que se cumpliera la práctica. Pero, ¿cuál fue el problema? Que se encerraron tanto, hermano, en los legalismos, se encerraron tanto en sus maneras de pensar, que cuando el Señor Jesucristo se manifestó a la humanidad, no lo reconocieron, no lo conocieron. Ahora, eso añádale al punto, hermano, de que Cristo en ese momento se manifiesta y comienza a predicar, comienza a hablar de la gracia, comienza a hablar de la vida eterna, comienza a expresarse a sí mismo como el Hijo de Dios. Uy, hermano, eso les pegó en el hígado a los judíos, les ardió, les mordía ahí la conciencia, porque no podían reconocer eso que era Cristo y esa posición que tenía Cristo por cuestiones de su legado cultural y la profundidad que ellos aparentemente daban a las Escrituras. Ahora, esto es interesante, hermano, porque estas personas comenzaron a escuchar el Evangelio. Los judíos comenzaron a escuchar, pero muchos rechazaron, y algunos otros, obviamente, trataron de eliminar la supuesta herejía de Jesucristo. Ahí vemos la persecución, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le menciono todo esto si estamos en la escritura de los hebreos? Bueno, porque en los hebreos, hermano, estas personas que estaban aquí, a quien el escritor escribe, tenían un problema. Tenían el problema de llegar a aceptar por completo la posición de Jesucristo en sus vidas. Tenían ese problema, hermano, porque con frecuencia ellos decían, sí, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el principal, pero poco a poco a veces regresaban y se deslizaban a lo que tenían por costumbre y le daban honor a Moisés, le daban honor a Abraham, le daban honor a los ángeles y no querían sobreponer a Jesucristo sobre ellos, sobre la misma ley. Entonces, ese era el problema que comenzó a surgir aquí, y el escritor, hermano, tiene la intención de hacerles entender a estos creyentes hebreos que debían entender quién era Jesucristo y la posición que él tenía sobre sus vidas, y que dejaran a un lado el tradicionalismo judío y entendieran: Jesucristo es superior a cualquier cosa. Amén. Superior a cualquier ser, superior a cualquier obra, superior a cualquier cosa que tú puedas poner tu confianza. Esa era la intención. Ahora, qué interesante, porque este escrito, hermano, es un documento maestro, podemos llamarlo así, ¿verdad? Donde se está valorando a Jesucristo y donde se manifiesta esa forma, hermano, en que nosotros debemos tener nuestra fe. Mire, en la actualidad, aunque parece difícil de creer, todavía existe una gran cantidad de creyentes que están poniendo su confianza en un montón de otras cosas y no están poniendo a Cristo donde debe de ponerse. Le reitero, no es que Cristo no esté ahí, no es que Cristo no tenga su posición a la diestra del Padre, no es que Cristo no sea el sumo sacerdote, sino que nosotros queremos pensar que hay otras cosas, obras, asistencias, actividades, o en el caso de los hebreos, ponían a los ángeles, a Moisés, a Abraham, a los profetas, a la ley. Y por eso el escritor dice: hey, no, tienes que entender quién es Jesucristo. Aquellos, hermano, que sí llegaban a reconocer a Jesucristo como el único Mesías, tenían un problema, estos hebreos. El problema de que comenzaban a deslizarse en la misma rutina acostumbrada una y otra vez, tratando de vivir una fe híbrida. Ahora, el mensaje, hermano, que se menciona aquí en toda la carta, en todo el escrito, hace una acentuación de tres cosas: Cristo es mejor, Cristo es superior y Cristo es suficiente para todo. Esa es la acentuación. Ahora, el escrito, hermano, básicamente nos revela la superioridad de Cristo en nuestra fe cristiana. Ahora, aunque el escrito va dirigido a este grupo de personas que estaban teniendo ese problema, precisamente por ello el escritor toma el tiempo y hace una acentuación diciendo: mira quién es Jesucristo, mira lo que es Él, mira dónde está Él, mira a quién debes de servir, por quién debes de vivir, por quién debes de actuar, por quién debes de morir, por el superior.
Ahora, vamos a aclarar algo aquí. No estamos descartando el hecho, hermano, de que la ley era buena o es buena en la actualidad. De hecho, usar la ley en la actualidad, hablando de la ley bíblica, es una de las formas muy buenas para poder abordar a alguien al evangelio. Porque la ley ayuda, hermano, a mostrar la imperfección que somos nosotros. Nos ayuda. Y la ley nos dirige a aquel que es perfecto, que es Cristo, quien cumplió ello. Ahora, aquí, hermano, se nos afirma que la gracia bajo Cristo es mejor que cualquier otra cosa, incluyendo mejor que aquellas prácticas que nosotros creemos o suponemos que son mejores. No, es que pastor, yo estoy bien con el Señor porque vengo a la iglesia el domingo. No, no estás bien con el Señor porque vienes a la iglesia el domingo, estás bien con Dios porque Jesucristo hizo el trabajo que tú no podías hacer, ni que yo puedo hacer. Eso solamente lo hace el Señor Jesucristo. Ahora, sin que importe, hermano, en qué usted esté pensando como centro de su vida prioritario, debe de entender esto. Cristo es superior a toda cosa, toda actividad, todo ser humano, toda creación en nosotros. Es superior. Y para ello, hermano, aquí podemos ver varias cosas. La primera que debemos entender, hermano, es que Él, el Señor Jesucristo, es la revelación perfecta de Dios. Ahora, todo esto que le estoy diciendo, hermano, estoy tratando de hacer una introducción a lo que yo quiero estar viendo posteriormente en las siguientes semanas. Pero debemos entender que el escritor tenía esa intención, mostrar la revelación perfecta de Dios a través de Cristo. Es lo que hace el Señor. Dios habló por su Hijo, que es la imagen exacta de Él, y ahora, dice Hebreos, ¿verdad? Capítulo 1, que Dios nos ha hablado a través del Hijo. Antes nos hablaba de muchas formas, de diversas maneras, pero hoy nos habla a través del Hijo, a través de la palabra, de la Escritura. Él también, hermano, es el sacrificio supremo por el pecado. No hay nada que usted pueda sacrificar, no hay nada que usted pueda desprenderse, no hay nada que usted pueda ofrendar o dar o desvivirse para cubrir su deuda. No se puede. Es una deuda impagable por parte de nosotros, pero Cristo fue el sacrificio perfecto, supremo y único, y el único aceptado delante de Dios para nosotros poder ser aceptados delante de Dios. Ahora, esto incluye la problemática de la ley. Porque estos creyentes que estaban aquí, hermano, los hebreos, estaban muchos de ellos regresando al panorama levítico. Y querían volver, y querían tener esas prácticas de la ley, y el escritor comienza a condensar y dice, mira, no hay otro sacrificio. Ya no hay más sacrificio por nuestros pecados. Ya no hay otro, no hay algo más que funcione. No lo hay, no existe. Solamente es Jesucristo. Y por ende podemos concluir en esa condensación de enseñanza que Jesucristo es el único camino en la tierra, a la vida eterna en la tierra. No hay otro camino. Juan 14:6 nos lo dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y solamente en Él, hermano, podemos encontrar el acceso pleno a Dios. El pasaje que leímos para introducirnos en esta explicación general, podemos encontrar ese enfoque o esa intención de todo el escrito. La manifestación de quién es Dios, la acentuación de su posición, el compromiso que tenemos de retener la profesión y avanzar, pero también el beneficio que tenemos al tener a Dios como Salvador nuestro. Podemos acercarnos, dice el versículo 16, Hebreos 4:16, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar en Él oportuno socorro. Ahora, eso es maravilloso, hermano, porque este escrito nos hace ver la posición de Dios en nuestra vida y decimos, wow, el Señor es maravilloso. Eso es maravilloso en nosotros. No necesito yo buscar otra alternativa, no necesito yo buscar otra forma de encontrar la eternidad, de encontrar paz con Dios. ¿Por qué? Porque solamente la encuentro en Cristo. Y la maravilla de las noticias, hermano, es que Dios le ha dado a usted la gracia para que usted lo pueda entender. Y ahora que usted es hijo de Dios, puede concluir, como dice el escritor de los Hebreos, podemos acercarnos de una forma confiada con el Señor para encontrar gracia. ¿Por qué? Porque Él es superior a cualquier cosa. No tengo que ir con el pastor, media por mí, por favor. Bueno, podemos orar unos por otros, ya lo enseñaba el hermano en la mañana,
Podemos orar, podemos encontrar paz, tranquilidad, sabiduría a través de la oración, dirección a través de ello, pero la única forma en que podemos tener acceso al Padre y encontrar esa gracia es a través de Jesucristo, no hay más. Ahora usted dirá, pastor, todo eso lo sé. Sí, los hebreos también lo sabían. ¿Y sabe cuál era el problema de los hebreos? Que aunque lo sabían, no posicionaban a Cristo en sus vidas como debería de ser posicionado. Entonces es ahí donde debemos entender. Ahora, hay una exhortación. Mire lo que dice el versículo 14, Hebreos 4:14. Aquí tenemos la razón del por qué se menciona o la necesidad del por qué se escribe esto hacia nuestras vidas. Hebreos 4:14. Miren lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese sacerdote, hermano? ¿Quién es? ¿El cardenal de Guadalajara? No. No, ¿quién es ese sacerdote? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, por esa razón, porque tenemos ese sumo sacerdote, porque Él fue el que traspasó los cielos, porque es el Hijo de Dios, quiero que note la exhortación que hay aquí, el lineamiento, dice, retén tu profesión. Retengamos, dice, nuestra profesión. Ahora, este pasaje, hermano, estos 3 pasajes destacan la superioridad de Cristo en todo. Y dice, mira, la razón del por qué tú deberías de seguir firme, la razón del por qué tú deberías de seguir confiando, la razón del por qué tú deberías de tener a Cristo sobre todo lo que tú tienes en tu vida, tu trabajo, tu salud, tu dinero, tu vida, tus bienes materiales, la gente que te rodea, Cristo debe de estar sobre todo ello. La razón es porque por Él tenemos salvación. No hay otro. Retén. Ahora, la exhortación, hermano, que se está haciendo aquí es porque había personas que habían profesado la fe en Jesucristo. Había hebreos que habían profesado a Cristo como el Señor, como el Salvador, como el Mesías, pero algunos de ellos tenían actitudes vacilantes. Decían, sí, Jesucristo es el Mesías, pero Moisés, pero Abraham. Ahí estaba la problemática del por qué Pablo escribe a los romanos. Estas gentes que se sentían superiores, hermano, porque, no, es que nosotros recibimos la ley. Nosotros venimos de Abraham. Nosotros tenemos la circuncisión. Y se sentían superiores porque pensaban que su nacionalidad, su sangre, su semilla, su árbol genealógico les daba un privilegio. Pero el privilegio, hermano, no viene por ello, venía por Cristo. Por eso Pablo aclara, no, es que es por Cristo. Es por Él, nada más, no hay por nadie más. Entonces aquí, hermano, el escritor comienza a hablar a los hebreos porque había una problemática de que aunque reconocían a Jesús como el Mesías, algunos de ellos, la gran mayoría o en su generalidad, hermano, muchos comenzaban a regresar, a practicar, a querer permanecer en lo anterior. Dicen, sí, es que Jesucristo es el Mesías, pero Moisés, pero Abraham nos dejó ahí el padre de la fe. Por eso más adelante también en Hebreos capítulo 11 nos empieza a hablar sobre ellos, sobre estos personajes, para mostrar que ellos mismos, hermano, confiaban y tenían en superioridad a Cristo. No lo que ellos hacían, no la fe que ellos tenían en sí mismos, sino en Cristo. Y por eso aquí, hermano, el escritor comienza a mencionar, tienes que retener la profesión. Lo que tú conoces, lo que tú sabes, reténlo, no lo muevas. Nosotros, hermano, somos salvos no somos salvos por preservar. Muchas veces pensamos, es que yo soy salvo, pastor, porque estoy perseverando, estoy preservado aquí y yo sigo echándole ganas. No, nosotros, hermanos, no somos salvos por preservar, pero la perseverancia, parece trabalenguas, pero la perseverancia, hermano, en Cristo, en aquel que es supremo, perfecto, superior a cualquier personaje, a cualquier actividad, a cualquier cosa, revela en dónde está su fe. No es la perseverancia lo que lo hace salvo a usted, sino que ellos revelan dónde está su fe. Y por ello los hebreos, hermano, tenían esta problemática, porque ellos, aunque reconocían a Cristo, aunque mencionaban quién era Él, a muchos de ellos no estaban perseverando, hermano. Esa fidelidad de ellos estaba teniendo un riesgo, porque así como nosotros pudiéramos fácilmente ser alejados por los vientos de la tentación o de diferentes doctrinas y las falsas enseñanzas, todo eso sucede porque no perseveramos en aquel que es superior. Esa es la problemática general a veces.
¿Por qué recaemos? ¿Por qué regresamos? ¿Por qué renunciamos a la fe? Porque no ponemos la vista en donde debe de estar. Por eso Hebreos capítulo 12 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, le estoy dando un desglose general. Más adelante vamos a estar ya yendo desde el capítulo 1 y nos vamos a ir avanzando, pero le estoy dando un desglose general. La problemática que se estaba manifestando aquí, hermano, era la falta de perseverancia en aquel que es supremo. Somos perseverantes en muchas cosas. A veces somos perseverantes en formas religiosas. Somos perseverantes en eso. ¿Recuerda usted a esos personajes? Como aquel hombre, a Simón el Mago, ¿usted lo recuerda? Él fue perseverante en muchas cosas religiosas. Lo dice el libro de Hechos. Que él llegaba, escuchó, incluso se bautizó, y ahí estaba con ellos, ahí estaba con los apóstoles, hermano, pero su fe no estaba puesta en donde debía estar. Gracias, hermano. No estaba siendo perseverante en aquel que lo llamó. Entonces, nosotros muchas veces así sí estamos. Tenemos a Cristo, entendemos quién es Cristo, profundizamos en la teología de Cristo, en sus atributos, en su glorificación, en quién es Él, y empezamos a entender lo maravilloso que es Él, hermano, pero aunque lo entendemos desde esa perspectiva intelectual, en nuestra vida no lo posicionamos. Y queremos justificar esos hechos con muchas otras cosas. Es que yo ya diezmé, yo ya ofrendé, yo ya di misiones, yo ya vine a la iglesia, pastor. Pero ¿por qué no tenemos esa buena comunión con Dios a veces? Porque no estamos reteniendo y avanzando en quién es Jesucristo. Hermano, al final de todo, ¿qué cree que es lo que el Señor nos va a pedir a cuentas cuando lleguemos a la gloria? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Hemos hablado mucho de ello, ¿verdad? Usted va a tener que darle cuentas a Dios. Es decir, la Escritura nos dice que cada uno dará cuenta de Dios de sí mismo. Y visualizamos ese momento y vamos a llegar ante el trono y ahí va a estar el Señor y nos va a pedir cuentas. ¿Pero de qué nos va a pedir cuentas? ¿A poco piensa que Dios le va a decir, a ver, mijo, ¿cuánto dinero diste? No, mira, yo tengo aquí apuntado que el domingo fulano de tal no diezmaste. ¿A poco cree que le va a decir eso el Señor? No, hermano, no le va a decir eso. La cuenta que se nos va a pedir, hermano, es qué tanto pudimos reflejar a Cristo y posicionar a Cristo en nuestras vidas. Básicamente es mostrar al Señor, glorificar al Señor, magnificar el nombre de Dios a través de lo que hacemos como iglesia, como individuos, como familia. Los hebreos, hermanos, estaban teniendo un problema. Sabían quién era el Señor, sabían qué es lo que hacía Él, sabían que era el sumo sacerdote, pero muchos de ellos, hermanos, comenzaron a tener falsas expectativas porque tenían a Cristo, pero decían, sí, pero Moisés, pero las obras, los sacrificios, Abraham, los ángeles. ¿Cuántas veces así estamos nosotros? ¿Cuántos de nosotros no hemos afirmado Jesucristo es el Señor? Jesucristo es el Rey, Jesucristo es soberano. Pero mi trabajo, pero mi dinero. Ahora, yo no le estoy diciendo que no haya o que no existan cuidados en nuestras vidas ordinarios. Me refiero al trabajo, la salud, el dinero, los bienes materiales que tenemos. Pero hermano, hay personas que si pierden ello, parece que pierden la vida. Ahora, yo sé que es frustrante, yo sé que es difícil a veces cuando uno está enfermo y dice, estoy enfermo, perdí mi trabajo, perdí este bien material, y es frustrante. Pero cuando posicionamos a Cristo, hermano, sobre toda cosa, no hay mejor en nuestra vida. Recuerdo hace varios años atrás, cuando el pastor Salvador Lara, el hermano Chava, estaba haciendo deputación. Y si usted recuerda, hermano, al hermano le tocó una temporada de deputación muy difícil. En lo personal considero que una de las más difíciles que cualquier otro misionero, porque le tocó hacer deputación en pandemia. Entonces no abrían iglesias, las puertas estaban cerradas, no recibían por órdenes, por cuestiones de cuidado, no había forma de que llegaran. Hermano, para cualquier persona que ha hecho ese movimiento o que ha entendido lo que es estar buscando soporte y de repente darte cuenta que no hay quien te reciba, uno entiende, eso está difícil. Recuerdo que el pastor Jerry habló con el hermano Chava. Hermano, nos preocupa tu situación, ¿cómo estás? Hermano, yo me quedé impactado la forma que el hermano Chava respondió. Para mí fue una enseñanza. Le digo, pastor, no hay iglesias que me reciban, no tengo quien me esté agendando, pero estoy estudiando, estoy conociendo más al Señor y eso es suficiente. Wow.
hace ver, hermano, la importancia que es Cristo en cada situación en nuestra vida. Lo posicionamos, lo tenemos. La exhortación que el escritor está dando aquí es: hey, entiende quién es Él, entiende dónde está Él, entiende la función que Él hace y retén ese conocimiento y avanza. Retén tu profesión. Hebreos 3:14, mire lo que dice allá atrás. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice ahí, léalo conmigo, Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo. A ver, vamos a esperar que lo busque, porque se está durmiendo. Anoche yo me dormí a las 3:30 de la mañana. No sé si estoy despierto, dormido, soñando, pero yo veo que usted se está durmiendo más que yo. Búsquelo. Hebreos 3:14. Quiero que lo lea conmigo. Hebreos 3:14. ¿Lo tiene? Todos. Dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Confianza en quién? No, pastor, es que si a mí me corren del trabajo se me acaba el mundo. Cristo es el dueño del oro y la plata. Sí, entendemos la frustración que hay. Sí, entendemos lo delicado que es eso cuando le falta una provisión a su hogar. Entendemos ello, hermano. Pero cuando posicionamos a Cristo en nuestra vida y decimos: Señor, tú eres el supremo, tú eres el superior, tú eres el mediador, tú eres mi sumo sacerdote y el que media por mí. Tú sabes lo que yo necesito, Señor, y yo voy a avanzar bajo ese conocimiento, voy a seguir. Hermano, cambia todo. Ahora, este pasaje que acaba de usted leer, Hebreos 3:14, se lo quiero leer en otra traducción bíblica. La Nueva Traducción Viviente lo traduce al castellano de esta forma, diciendo: pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte de todo lo que le pertenece a Cristo. Amén. Quiero que note el detalle. El escritor aquí está haciendo una acentuación. Si tú permaneces fiel hasta el fin. Ahora, está hablando de quién es Cristo. No está hablando de ser fieles para alcanzar salvación. Hay que aclarar eso. Aquí no está hablando, porque muchos utilizan en la escritura de los hebreos para tergiversar eso y sacar de contexto pasajes cuando dicen: es que dices que si retienes hasta el fin serás salvo, y otros pasajes como ellos. Y no está hablando de la salvación aquí, sino que está hablando, hermano, de nuestra cordura en la fe, de nuestra confianza. Y el escritor está diciendo: si tú retienes fiel, si tú sabes quién es Cristo y lo mantienes en tu vida confiando de la misma forma que cuando llegaste a conocerlo, entonces tú vas a tener parte de lo que Dios hace. Tú vas a ser bendecido por ello. Van a ser prosperados. Colosenses capítulo 1, 22 al 23. Mire, vaya ahí conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 22 al 23. Dice la escritura: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Colosenses capítulo 1, versículo 22 al 23. Dice: para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este pasaje también quiero leérselo en otra traducción, porque a veces utilizamos el versículo 23 y decimos: es que parece que habla de un sentido de duda. Pero no, el versículo, estos pasajes, hermano, también en la misma traducción, Nueva Traducción Viviente, dice de esta forma: pero ahora Él nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Aquí está hablando de Dios Padre y de la obra de Dios Hijo. Dice: como resultado de esa reconciliación, como resultado, los ha traspasado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Dice ahí: deben seguir creyendo esa verdad. Ahora, cuando hablamos de esa credibilidad, no solamente es escuchar y creer, sino que esa credibilidad, cuando usted cree en algo, hermano, cambia la forma de ver. Cuando usted cree en algo, así en cosas sencillas, cambia. Cuando usted deja de ser creyente en algo, hermano, usted ve las cosas también diferente, ¿verdad? ¿Cuántos creen que un alacrán no puede matar? Ahora, esos que creen que el alacrán los puede matar, el animalito es el bicho o escarabajo, bueno, no sé de qué especie sea. ¿Qué es? Arácnido, gracias. ¿Ya? Sí mata. Pues a mí ya me picó uno y no me mató.
Se murió de alacrán. A mi hija ya le picó un alacrán y no se murió. Se murió de alacrán. A Elías ya le picó un alacrán y no se murió. A mi esposa le picó un alacrán y no se murió. Falta Isaías, a ver qué pasa. Isaías, hermano, les tiene un pavor, un miedo. Elías ni se diga, hermano. Perdón, Isaías es el que le picó, a Elías no le ha picado. Y cuando Elías ve un alacrán, hermano, grita y los ojos se le salen, se le brinca una vena aquí. ¡Ay, un alacrán! ¡Me voy a morir! Y el alacrán está allá y ¡guau! Porque él cree que cuando el alacrán le pique, lo va a matar. De repente están en la casa, mis hijos duermen en el piso, en la sala, y de repente sale un alacrán y Elías brinca como araña, ¿no? Se sube al sillón y ¡ah, un alacrán! Y Isaías dice: ¡mamá, un alacrán! Muy tranquilo. Su manera de creer altera su forma de actuar. ¿Sí o no? Sí. Le pregunto yo, su manera de creer en Cristo y quién es Él, ¿acaso ha alterado ya su forma de vivir? Ahí estaban los judíos, ahí estaban los hebreos. Cuando ellos se convirtieron, hermano, entendieron: Moisés no es el grande, Abraham no es el grande, los profetas no son los grandes, la ley no es la grande, es Cristo el mayor. Amén. Y en base a eso vivía por la superioridad. Y el escritor de los Hebreos dice: es ahí, debes de seguir creyendo esa verdad y mantenerte firme en esa verdad. Por eso todo, hermano, el contexto a los Hebreos hace una acentuación constante y reitera y vuelve a reiterar y vuelve a reiterar: Cristo es superior, Cristo es mejor, Cristo es grande, Cristo es el sumo sacerdote, no hay nadie más, pon tus ojos en Jesús. ¿Cómo altera esa realidad su vida? Sí, hermano, hay temores en la vida, sí, es cierto, hay adversidades en la vida, es verdad, que somos humanos, en nuestra humanidad, hermano, lamentablemente cargamos emociones que nuestra carne trae arraigadas, hermano, y solemos tener dudas, solemos tener miedos, solemos tener ansiedad. Pero la pregunta es: ¿a quién acude cuando usted pasa por ello? Porque los hebreos, evidentemente, cuando tenían una necesidad de algo o cuando necesitaban algo en referencia a lo que vivían, parece ser que estaban regresando a la ley. Parece ser que estaban regresando a la ley levítica. Parece ser que regresaban a buscar a ver qué dijo Moisés, a ver qué decía Abraham, a ver qué decían los ángeles. Y el escritor dice: no, es Cristo. Antes Dios lo hacía así, pero hoy no, hoy lo hace por Cristo. Porque Él es superior, Él es mayor. Primera de Corintios 15:58 nos enseña ahí Pablo a los Corintios, les dice: hey, hermanos, estar firmes y constantes, sabiendo que el trabajo en el Señor, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué la exhortación constante de estar firmes? ¿Pero firmes en qué? A veces usan estos pasajes para decir: hermano, usted tiene que estar firme y tiene que venir a cada servicio de la iglesia. Ahora, sí es recomendable que lo haga, hermano, que usted se reúna en coinonía con la iglesia, pero la firmeza de la que la Biblia nos habla, lo que dice Hebreos, en que retengamos esa verdad, hermano, está hablando de quién es Cristo, de quién es Él. Debemos permanecer fundados, hermano, y firmes en la verdad de quién es Cristo, de quién es Él. Ahora regrese a Hebreos capítulo 6, versículo 1, por favor. Hebreos 6:1. Mire lo que dice ahí. Hebreos 6:1. Por tanto, quiero que note el detalle. Por tanto, ahora este por tanto nos da una dirección al contexto, que ya lo estaremos leyendo, ya lo estaremos estudiando. Todo el contexto, hermano, está haciendo una acentuación desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 de quién es Cristo, de dónde está Cristo, de quién es Él, de qué hace Él, ¿verdad? Y ustedes ya lo han estudiado con el pastor hasta pasadito del capítulo 4 y podemos ver esa acentuación constante. ¿Quién es el Señor? ¿Dónde está Él? Es superior a todo. Y entonces en el capítulo 6 dice el escritor: por tanto, por esa razón, porque Cristo es mayor, porque Cristo es superior, dice: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pues no, que hay que permanecer, pastor. Bueno, está hablando de las bases.
Tú ya conoces lo básico. Lamentablemente muchas veces tenemos que regresar a lo básico porque olvidamos lo básico. Y dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ahora quiero que note la exhortación. ¿Qué dice ahí, hermano? Vamos adelante a la perfección. Quiero que note, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. No hagas a un lado lo que tú sabes de Dios, no dejes esa base, pero tienes que seguir avanzando, confiando, creciendo, viviendo en el Señor. Mire, hermano, cuando hablamos de la vida cristiana y cuando hablamos de la Escritura, ciertamente se nos presentan muchos principios fundamentales que todos los creyentes deberíamos de comprender en referencia a la persona de Cristo. Algunos de ellos, o esos principios, incluyen la importancia de la fe en Cristo, la insensatez que mucha gente tiene o a veces tenemos de tratar de alcanzar la gracia o la salvación por medio de las obras. Eso es algo que debemos entender, porque es insensato hacer eso. El Señor Jesucristo es el único que lo hace, que nos puede salvar y santificar. Ahora debemos también entender el significado del bautismo espiritual, hablando, me explico, del bautismo en Cristo, es decir, de ser puestos en el Espíritu Santo, o mejor dicho, que el Espíritu Santo sea puesto en nosotros. Debemos también entender, hermano, la importancia de los dones, para qué son los dones, para qué funcionan, el hecho de la resurrección de Cristo y la vida eterna. Son cosas que como vida cristiana debemos ir aprendiendo y creyendo, pero aunque son cosas que aprendemos al inicio, no debemos olvidarlas, hermano, porque no es que no permanezcamos en ellas, no las olvidemos, sino que debemos ir más allá de esa enseñanza. Debemos ir creciendo. Ahora, gracias a Dios, hermano, ustedes han tenido excelentes maestros a lo largo de la vida de Centro Bíblico. Y se les ha expuesto la teología, se les ha expuesto la importancia de la profundidad de la Biblia, del estudio, de que usted aprenda, de que usted se consagre. Y eso es importante, pero no se debe, yo ya conozco lo básico, con eso me consta y ya. No, hermano, usted tiene que ir más allá. Usted tiene que ir allá, más, avanzando más que las enseñanzas elementales hasta llegar a una teología más completa y a una mejor comprensión de la fe. Y eso jamás lo vamos a poder hacer si no ponemos y no visualizamos a Cristo como principal. No podemos hacer eso. A veces pensamos que podemos avanzar, hermano, porque, es que yo voy a avanzar más porque soy graduado del instituto. No, hermano, se sorprendería. Hay personas a veces, no sé si llamarlos neófitos, porque aunque son autodidactas, pues terminan conociendo muchas veces de forma personal más a Cristo que nosotros. El escritor a los hebreos está diciendo, tienes que avanzar, tienes que seguir, no te estanques. Cristo es superior, y con esa visualización que tienes de Cristo es superior, tienes que seguir teniendo una comprensión mejor de la fe. Dice Hebreos capítulo 6, versículo, sigo leyendo, versículo 2 al 3. En el contexto de lo que acabamos de leer, donde dice que debemos avanzar y seguir creciendo, dice el versículo 2, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, ¿qué dice ahí, hermano? Si Dios en verdad lo permite. Hermano, mire, lo que el autor aquí pretende hacer es enseñarnos, o enseñar a los que en esta primera instancia es escrito hebreos, enseñarles a ellos para que ellos enseñen a los nuevos creyentes lo fundamental, pero para que ellos, luego de actuar en conformidad a lo que saben y siendo maduros, aprendan más de la palabra de Dios y posicionen de mejor forma a Cristo en sus vidas. Ahora, le pregunto yo a usted de forma directa, ¿acaso usted ya alcanzó el tope de la vida cristiana? No. ¿Acaso usted ya alcanzó la meta? No. ¿Por qué? Bueno, Pablo decía, y más adelante lo vamos a ver en Filipenses, porque la meta es Cristo. Y Pablo mismo decía, yo prosigo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Alcanzar qué? Ese maravilloso entendimiento de quién es Dios. Y por eso el escritor de los hebreos dice, no te quedes nada más con lo básico de que Cristo es el Salvador. Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a Moisés, a Abraham, a los ángeles, a las obras. Sigue avanzando, sigue creciendo. Con todo el escrito, hermanos, se pretendían tres cosas generales: confirmar,
alertar y llamar la atención, confirmar a los creyentes judíos que estaban aquí, los creyentes hebreos, demostrando, hermano, que el judaísmo del Antiguo Testamento ya había terminado en virtud de lo que Cristo cumplió en el propósito de la ley. Es decir, que todo eso del Antiguo Testamento era para dirigirnos a Cristo. Muchas veces nosotros no lo visualizamos así, hermano. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de estudiar la Escritura? ¿Cuál es el objetivo de venir y profundizar en los versículos? Para visualizar de mejor forma la santidad y la perfección de aquel Dios a que adoramos. No se quede en lo básico. Es que Dios es amor, con eso me basta. No debería de bastarte. Porque que Dios sea amor incluye un montón de cosas que a veces ignoramos. Si Dios es amor y Dios es santo, y en conformidad a esas dos virtudes y atributos maravillosos, hay un peligro que yo corro. Porque si Dios es santo, Dios aborrece lo que no es santo. Y como yo no vivo en santidad a veces, ¿cómo pretendo yo recibir el amor de Dios? Si esa virtud y atributo maravilloso de santidad, Dios dice, yo no me involucro con lo que está con lo que es corrupto. ¿Para qué entonces estudiar? Para entender quién es Dios y adorar a Dios como Él pide ser adorado, no como yo quiero adorarlo. Mire, le voy a poner un ejemplo, ahorita que se prestó, ¿verdad? Por cierto, también, papás, feliz día del padre, otra vez. El día de ayer fuimos mi esposa y yo a visitar a un pastor amigo. Y nos fuimos ahí a las plazas estas, ¿cómo se llama? Plazas Outlet, se llaman plazas Outlet. Y hay una tienda ahí, no sé si usted la ha visto, no le voy a hacer promoción, una tienda de producto exportado, ¿verdad? Y íbamos ahí y dice mi esposa, me tocó llevar un regalo para el Día de los Padres en la iglesia. Hoy tenemos en la tarde un presente para los padres. Y cuando mi esposa me dice eso, dije, bueno, yo lo voy a comprar. Es obvio. Llegamos ahí y le digo a mi esposa, voy a ir a la tienda. Vamos, le digo, no, tú no vas. Es peligroso que tú entres a esa tienda. No vas. Quédate aquí. Estaba la hermana ahí, la esposa del pastor Sergio ahí, con los que estábamos. Le dije, quédate ahí con la hermana, ahorita vengo, yo voy. Le hace, pues si vas ahí, de una vez te traes el regalo que ocupo llevar para los padres. Le digo, mira qué chistoso. O sea, yo voy a comprarle el regalo que posiblemente me va a tocar a mí. Ahora me metí a la tienda y me decía mi esposa, ¿te traes ahí una taza, un termo? A ver qué traes. Y dije, no. Las mujeres no están pensando en nosotros como cuando nosotros pensamos en ellas en el Día de las Madres. Y llegué y dije, a ver. Aunque no estoy de acuerdo en el hecho de que yo tenga que comprar el regalo que posiblemente me toque a mí, voy a comprar algo que estoy seguro que si me toca o le toca a alguien más, le va a gustar. Y no son calcetines, no son chones, ni una taza de café, ni corbatas. Entro a la tienda, hermano, y es un mundo de tilcha. Inmediatamente me dirijo a la juguetería de los hombres, las herramientas. Y llegué a la área de herramientas y dije, quisiera yo tantas cosas de aquí. Y agarré ahí una herramienta que ordinariamente me gustaría tener, y tengo ahí una ya desbaratada, pero ahí la tengo. Y agarré un destornillador con varias cosas para destornillar y me lo llevo. Llego con mi esposa y le dije, y me dice, ¿qué es eso? ¿Eso es para el Día del Padre? Y se quedó callada y dice, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Le dije, te aseguro que se van a pelear por ese destornillador. Te lo aseguro. Nadie va a querer los calcetines, nadie va a querer lechones, nadie va a querer la corbata, todos van a querer ese destornillador. Te lo aseguro. Veníamos platicando y me dice, oye, sí es cierto, porque a veces nosotros pensamos que vamos a darle algo a los papás y le damos algo que no les gusta. Pues yo no sé, hermano, ya está publicado, ya se dijo en las noticias, ya la presidenta lo dijo, no nos gusta que nos regalen corbatas. Gracias por el detalle, por cierto. Pero hermana, si usted piensa regalarle algo a su esposo, regálele herramienta. Aunque su esposo no sea mecánico, le aseguro que su esposo va a decir,
Aunque nunca vaya a abrir ese set de destornilladores, lo va a tener ahí contento más que unos calcetines. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque a los hombres nos agrada ese tipo de cosas. Y es muy diferente recibir algo que nos agrada y decir, no lo pensé, no lo esperaba, ¿verdad? Aunque me gusta, pues nunca pensé que me ibas a dar esto, gracias. A que cuando llegan, feliz día del padre, papi, otra vez, unos calcetines. Yeah. Gracias, hijo, te amo. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Por qué? Por el simple hecho de que nos gustaría que recibiéramos algo diferente. Ahora, perdónenme el ejemplo tan humano, pero muchas veces así actuamos con Dios. Vamos con Dios, y aunque Dios nos ha dado un libro maravilloso de parámetros, de lineamientos, de cómo es Él, de quién es Él, de dónde está Él, de cómo debe de ser adorado, aún así tenemos el descaro de llegar y decir, pues es para Dios. Es que es lo que yo tengo y pues yo sé que Dios lo va a aceptar. ¿Estás seguro de eso, verdad? ¿Recuerda a Caín y Abel? Dios les dijo, quiero esto. No, el Caín andaba tan junto con su mamá, yo creo, y en el día del padre dijo, no, yo le voy a dar esto. Perdónenme el ejemplo tan absurdo, ¿no? Pero a veces así estamos. Hebreos, hermano, estaba diciendo el escritor a los hebreos, hey, tienes que entender cuál es el propósito de que posiciones a Dios ahí y de que avances a un conocimiento más amplio. Entiende quién es Dios, conoce quién es Dios, posiciona a Dios donde debe de estar en tu vida y glorifica su nombre como debe de ser. También tiene el objetivo de alentarnos a nosotros como creyentes, hermano, para que no volvamos a los rudimentos antiguos, para permanecer en la verdadera fe. Pero también, hermano, tiene el propósito de traer la atención o de llamar la atención en todo lugar, a todo creyente, a todo cristiano, no solamente a los hebreos, de hacernos entender cuál es la maravillosa preeminencia de Cristo. ¿Quién es Él? Fíjese, a veces tenemos el descaro. Ay, no, pues es que a mí no me gustó las alabanzas ni la adoración hoy. Pues qué bueno, no eran para ti. Digo, nos ponemos aquí a cantar, hermano, para glorificar a Dios. No, pastor, es que a mí no me gustó. A mí me gusta más esto. Pues está bien, qué bueno. Pero no estamos aquí para aplaudirle al pastor Moy o para aplaudirle al pastor Jerry. Estamos aquí para exponer la grandeza de nuestro Dios, de Jesucristo, su plenitud, su preeminencia, su glorificación y decir, este es el Dios santo. Y si te gusta, gloria a Dios. Y si no te gusta, ten cuidado. Porque Dios no va a cambiar solamente porque a mí no me gusta. Dios es santo y perfecto. Y es ahí donde quiero llevarlo a Filipenses capítulo 3. Pasaje que usted conoce. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Filipenses 3, 7 al 11. Dice ahí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora déjeme hacer una aclaración. Las cosas que menciona Pablo aquí son varias, usted la entiende, ¿verdad? Estaba hablando de su posición, reputación, conocimiento, títulos, probablemente lo más seguro es que también hablaba de bienes materiales que él logró adquirir. Ahora, todas esas cosas que él tenía, hermano, ¿eran inservibles? No eran inservibles. Sin embargo, cuando Pablo llega a conocer la plenitud de quién es Cristo y voltea a ver aquello que para el ser humano es plenitud, dice, todo eso para mí ya es basura. No se compara. Mire, sigo leyendo. Versículo 8, Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, quiero que note, por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él.
No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin o con el objetivo o con la meta de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Mira, hermano, reitero, después de que Pablo conoció lo que Cristo había hecho y de quién era Él, y había tenido un encuentro muy íntimo con Él, entendió que nada de lo que Él pudiera lograr por sí mismo en esta tierra tenía valor comparado con quién era Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa superioridad en otras cosas en lugar de Cristo? El escritor a los hebreos les dice: hey, ustedes tienen un problema porque están posicionando a Moisés, a Abraham, a los profetas, a la ley, a los ángeles en otro lugar donde no deben de estar. Qué bueno que Moisés les enseñó, qué bueno que Abraham les dirigió, qué bueno que están los profetas para dejarnos ciertos lineamientos, pero el que debe de estar sobre ello es Cristo. Pablo dijo: qué bueno que él logra, porque mire, hermano, quiera o no, toda la preparación académica que tuvo Pablo le fue de beneficio en el ministerio. Fue de las pocas personas, hermano, que pudo entrar a gobiernos, a reinados, a hablar con reyes, hermano, directamente. Hablaba diferentes idiomas. Toda su preparación fue buena a fin de glorificar más a Dios. Pero si su preparación la hubiera usado para su propia gloria, hermano, no servía para nada. Por eso Pablo decía: yo, al entender quién es Cristo y posicionar a Cristo, todo lo demás lo tengo por basura. Esto es una declaración profunda de los valores espirituales, hermano. La relación de una persona con Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Ya lo mencionaba el hermano Víctor en la mañana. Debemos tener intimidad con el Señor. Muchas veces nada más oramos cuando tenemos necesidades, cuando hay problemas, cuando hay un mal sentir. Pero tenemos la obligación de tener una relación personal e íntima con el Señor más que cualquier otra cosa. Constantemente, todo el tiempo. Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar o agarrar aquello por lo cual fui también yo tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, no necesito, mire, se lo voy a decir de esta forma. No solamente se trata de entender la posición de Cristo. Nosotros, aparte de entender la posición de Cristo, necesitamos así posicionarlo en nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Usted sabe que Cristo es superior, ¿verdad? Usted sabe que Cristo está sobre toda cosa, sobre toda actividad, sobre todo hombre, sobre toda obra. El problema no es que muchas veces no lo sepamos. El problema es que no lo posicionamos. Y cuando usted no posiciona a Cristo, se mete en un problemón. Porque entonces Cristo no se vuelve su Señor, su curios. Eso es lo que le molestaba a muchos judíos. Porque el Señor les mencionaba: ustedes tienen otro Dios, otro curios. Y se enojaban. ¿Cómo es posible que digas eso? Sí, porque no están poniendo a Dios donde debe de estar. Hermano, el escritor de los Hebreos tiene un objetivo en general. Todo el escrito de los Hebreos. El objetivo, reitero, es mostrarnos quién es Dios en su posición completa de preeminencia, de gloria, de magnificación que debemos de darle y que tiene Él a la diestra del Padre. Pero con ello, nosotros poder llevar a glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Mire, hermano, Cristo es superior. Eso es un hecho. Él es la revelación perfecta de Dios, el sacrificio supremo y perfecto por el pecado, el mediador compasivo y comprensivo, el único camino a la vida eterna. Él es Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el alfa y omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que será y el que ha de ser. El problema es que a veces lo sabemos, pero no avanzamos a esa teología completa de mejor comprensión de la fe.
Porque seguimos pensando que Dios es importante solamente cuando voy a hacer uso de sus habilidades sobrenaturales. Pero no, mi hermano. Dios es importante cuando usted está bien, cuando usted está mal, cuando usted está enfermo, cuando usted no tiene, cuando usted sí tiene, cuando usted es bendecido o cuando usted tiene que pasar por tormentas. Aún en ese momento Dios sigue estando en el trono, Dios sigue gobernando, Dios sigue siendo eterno y nosotros tenemos que seguir rindiéndonos ante Él. Hay un libro que mi esposa tiene, se llama El cielo gobierna, de la hermana Nancy. Su apellido nunca lo he podido pronunciar, pero da una enseñanza, hermano, maravillosa, y podemos ver que nosotros a veces estamos fallando en eso. Sabemos que Dios está ahí, pero no queremos darle el control absoluto de Dios a nuestras vidas. Usted y yo somos responsables de retener quién es Dios, sí, conocerlo, pero tenemos que seguir avanzando. Siga avanzando, siga avanzando. Que Dios sea el que tome completo control y absoluto control de su vida, porque Él es superior a todo. Oremos. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos da de su palabra. Gracias, Señor, por sus cuidados. Señor, perdónenos si muchas veces nos hemos acercado a usted y hemos hablado más de nosotros que de usted. Muchas veces, Señor, hemos buscado más la atención hacia nosotros, nuestras necesidades, dificultades, e incluso hemos cometido el pecado de querer refugiarnos en muchas otras cosas, actividades, líderes espirituales, congregaciones. Pero ayúdenos, Santo Espíritu, a entender que es usted quien está sobre toda cosa. Es usted quien está sobre toda obra. Es usted quien está sobre todo hombre. Es usted el primero y el último. Es usted. Señor, ayúdenos a poder retener ese conocimiento, pero también a avanzar a una teología más completa de su persona, de sus atributos, de su poderío y de su gobierno. Y así, Señor, nosotros poder vivir confiadamente, sabiendo que podemos acercarnos al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Gracias por el tiempo que nos da, Señor, rogando que sea usted, Espíritu Santo, obrando en nuestra mente, ayudándonos a poder comprometernos más con usted, que sea usted el que tome el control en cada área de nuestra vida. Diga el tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.